Vamos a Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10. Continuamos con nuestra serie de predicaciones del libro de Reyes. Este es un capítulo muy interesante, bueno, todos lo son en algún sentido, obviamente, porque es palabra de Dios, pero este es conocido y tiene referencias en diferentes lugares sobre la reina de Sabá. Así que vamos a tratar de estudiar sus principios. No podemos ir versículo por versículo en 26, me parece, o 29 versículos, nos demoraríamos una hora. No es cierto, entonces no lo vamos a hacer así. Vamos a, o más, ¿no? Parece que hay dudas acerca de esto. Entonces, vamos a leer en todo caso, Primera de Reyes capítulo 10. Esta es palabra inspirada de Dios, inerrante por lo tanto. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y de lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante.
Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos, de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto, el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por testificar, Señor, lo grandioso que es el reino tuyo, el reino de Cristo, el reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a comprender que si esto nos asombra, ¿cuánto más nos debe asombrar la esperanza perfecta que tenemos para toda la eternidad? Ayúdanos entonces a ver estas cosas celestiales en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, miren, como les decía, aquí hay un montón de cosas, y si nos podemos hablar de pavos reales, ¿no es cierto? Y nos ponemos a hablar de cabrahigos, pues nos desenfocamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si usted abre la Biblia por primera vez y empieza a leer estas historias, usted dice, bueno, ¿qué hago con esto, no? ¿Será la lección, hay que ser como Salomón y le va bien? ¿No? Algo así. Lecciones empresariales, ¿no es cierto?, para tener un negocio cristiano exitoso, ¿no? Lecciones de cómo tratar a los huéspedes que vienen de otros lugares, o sea. Y aunque puede haber algún destello de eso, obviamente, en la aplicación, tenemos que entender, hermanos, siempre el gran contexto para entender estas cosas. Al final del día, ¿de qué se trata la Biblia? La Biblia nos habla de un Dios eterno, todopoderoso, santo y perfecto, que en un momento decidió, bueno, Él no tiene tiempo, ¿no es cierto? Estoy hablando en lenguaje para que entendamos, en la eternidad no hay tiempo, pues obviamente. Pero para nosotros hubo un inicio. Dios creó todas las cosas y creó al hombre como su creación máxima, a su imagen y semejanza, para que sean correyes, cogobernadores, para que seamos virreyes de esta creación, para que sometamos esta creación al reino de Dios y vivamos entonces para su gloria, mientras disfrutamos también de toda la prosperidad y las bendiciones de la creación de Dios. Tristemente pasa este evento que todos sabemos, la caída, la gran caída. Adán y Eva deciden rebelarse en contra de Dios. Todo este plan, Adán y Eva dicen, no, nosotros vamos a construir nuestro propio reino, lo sentimos mucho, nosotros, Dios, vamos a ser nuestros propios reyes, autónomos, queremos ser como Dios, yo quiero ser Dios, yo quiero reinar. No que tú me gobiernes, yo quiero autogobernarme.
Y entonces desobedecen. Pero nuestro Dios está tan lleno de gracia que decide no ejecutar inmediatamente y acabar con toda esa creación, sino que Él dice, voy a mostrar gracia. Yo soy un Dios justo, pero voy a mostrar gracia también, y voy a entonces a tomar a algunos de estos pecadores y rebeldes, hijos de Adán y Eva, y les voy a salvar. Y entonces Él promete un Salvador. Él promete, escuchen bien esto, que va a venir un rey. Y ese rey entonces va a eliminar a este rey que tomó control, que es Satanás. Porque él fue el que engañó a Adán y Eva y los sometió a la esclavitud del pecado y de la muerte. Y eso es lo que entonces el ser humano ha estado esperando y esperó por muchísimos miles de años. Que venga entonces este Mesías, este Cristo, el rey que viene a destruir el reinado de Satanás. Y hay destellos de este reino de Cristo. Cristo vino cuando vino, nosotros sabemos cuándo vino. Él nació en el año, bueno, hoy si hacemos los cálculos, bueno, se supone que es en el año 0, pero haciendo bien los cálculos, pues termina siendo el año 3, 4, algo por el estilo. No importa, más o menos hace 2025 años. Para declarar con claridad que Él es el Mesías y para demostrar que para lograr salvación Él tiene que ir a una cruz, porque el primer problema es ese, hay que pagar por el pecado. Sin embargo, ustedes no piensen que no había destellos de ese reino antes. El reino de Cristo pues se ha visto en destellos a través de toda esa obra de redención. Y por eso es que hay un rey puesto para Israel, primero un Saúl que termina siendo un pésimo rey, y luego viene entonces el rey David, cuyo hijo es entonces Salomón. Salomón tiene el gran privilegio de ser quien construye el templo. Y Salomón recibe este gran regalo de la sabiduría. Pero al final, hermanos, no se trata esto ni de Israel como el actor más importante, ni del templo como el edificio más importante, sino que todas estas cosas, Salomón mismo y su sabiduría, y toda esta gran plenitud y prosperidad que se nos relata acá, nos habla de qué y de quién. De Cristo realmente, el gran rey, el verdadero rey con toda la sabiduría del mundo y el reino de Dios. Ese es el reino al cual nosotros como creyentes hemos tenido ya acceso. Vivimos muchísimas bendiciones ya de ese reino y tenemos prometido vivir en esa plenitud del reino. Ese es el reino que esperamos. Si usted se sorprendió al oír todas estas cosas, como también se sorprende la reina de Sabá, bueno, sepa que el reino que le espera y otra vez insisto, del cual disfrutamos ya muchos destellos y muchas bendiciones, es muchísimo más maravilloso. Hacia allá vamos. Ese es nuestro destino. Y eso es lo que testifica, por ejemplo, este pasaje. El reino de Dios es maravilloso, pero tiene responsabilidades para sus miembros. La reina de Sabá entonces oye de la fama del reino de Salomón. Y ella dice, pero increíble, a propósito, parece que la zona esta de Sabá era más o menos 1600 kilómetros al sur de Jerusalén. 1600 kilómetros lejos, oye una reina ya de Salomón.
Y ella dice, ¿será que este hombre es tan sabio como dicen? Voy a ir entonces y le voy a probar. Entonces ella va. Y voy a llevar las preguntas más difíciles para hacerle caer a este famoso Salomón, a ver si realmente es tan sabio como dicen. Bueno, efectivamente, entonces ella va y va con un montón de regalos. Y va donde Salomón y le expone todo lo que tenía en su corazón. Le pregunta de absolutamente todo. Y Salomón, versículo 3 dice, le contestó absolutamente todo. No hubo pregunta sin respuesta. Y la reina de Saba en el versículo 4 dice, esta sabiduría es increíble. ¿Y esta casa qué es esto? Nunca en mi vida he visto una cosa tan gloriosa como este templo. Va a ver la mesa donde comían, las habitaciones de los oficiales, en general, hasta la ropa, los holocaustos que se ofrecían, los grandes sacrificios, y ella queda totalmente asombrada, maravillada. Y le dice al rey, esto es cierto. Era cierto lo que yo oí, pero lo que yo oí se queda pero a medias de lo que realmente es. Nunca mis ojos han visto semejante gloria. Nunca he visto semejante, otra vez, sabiduría y prosperidad en mi vida. ¿Se dan cuenta la analogía y las implicaciones entonces de la analogía? ¿Cuál es la expresión del reino de Dios hoy en esta tierra? O la principal expresión del reino de Dios en esta tierra. ¿Cuál es? La iglesia. Y no solo la iglesia, instituciones, la obra de cristianos en diferentes lugares, en las diferentes esferas. Esa es la expresión. Los cristianos, los ingenieros trabajando cristianamente, los cristianos en la política, los cristianos como madres o las madres cristianas educando a sus hijos, las profesoras cristianas en las escuelas. Todas esas son expresiones del reino de Dios, pero la expresión más importante es la iglesia. Y lo que pasó en esa época es que la reina de Saba, una señora pagana, llegó a oír de esta fama enorme por la gran sabiduría y la gran prosperidad de todas estas bendiciones del reino de Dios. Y dice, voy a ver qué es esto. Y entonces, hermanos, la conclusión a la que llegamos es que eso es lo que debería pasar entonces, hoy por hoy, con la iglesia, nuestra presencia en las comunidades y cómo deberían vernos las personas de fuera. Finalmente nosotros, hermanos, como iglesia somos llamados a ser testimonio, ser sal y luz. Nosotros somos llamados entonces a ser esta expresión del reino que a otra gente que no tiene nada que ver con Dios se les llene la cabeza de asombro y diga, pero ¿por qué esta gente es así? ¿Por qué es distinta? ¿Por qué hay sabiduría ahí? ¿Por qué me puede dar este consejo tan distinto? ¿Por qué me hace ver algo que yo no puedo ver? ¿Por qué hay bendiciones entre ellos? Y no estoy hablando de evangelio de la prosperidad, porque el evangelio de la prosperidad lo que hace es idolatrar la prosperidad. Aquí de lo que estamos hablando son de las bendiciones de Dios que nos llevan a ser más devotos, más sumisos, más dependientes de nuestro Dios, que nos llevan a mayor adoración. Y entonces preguntémonos si nosotros somos como el reino de Salomón, que refleja, que es conocido por la sabiduría bíblica y por las grandes bendiciones que Dios hace entre nosotros. Tristemente sabemos el testimonio de muchas iglesias pues es muy negativo. La fama que mucha iglesia evangélica tiene es todo lo contrario. Pero eso no tiene que ser así entre nosotros. Nosotros tenemos que aceptar entonces este gran llamado que nosotros tenemos de ser efectivamente un testimonio. Nosotros tenemos que ser aquellos que
al ser vistos, vean algo de Cristo. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros puede hacer todo, ninguno de nosotros puede decir yo nunca me he equivocado, pero todos nosotros, si somos cristianos, contamos con dones y con el Espíritu Santo y con el fruto que ese Espíritu genera en nuestras vidas, y lo tenemos que poner en servicio a otros. Piense en esto. Y claro, esto nos reta y nos llama al arrepentimiento y a decir, bueno, no estoy usando mi vida de la manera correcta, no estoy hablando de la manera correcta, no estoy siendo el esposo que debo ser, no estoy siendo la esposa que debo ser, no estoy siendo el hijo que debo ser, no estoy siendo el siervo que debo ser. Yo tengo que mostrar una forma de vivir distinta. Que la gente vea algo de Cristo en nosotros, que sepa que nosotros proclamamos al Hijo de Dios, que está lleno de sabiduría para que el ser humano pueda efectivamente vivir como Dios le creó, para hacer lo que Dios quiere que haga y no nuestra propia voluntad, que es como la gente quiere vivir y por lo tanto vive con tanta confusión. La reina de Saba entonces contesta, ¿no? Y dice, mira, no me queda más que decir, bienaventurados, benditos, felices, qué maravilla lo que les pasa a tus siervos, que continuamente están delante de ti y oyen tu sabiduría. ¿Se imagina si viene gente acá, y no al pastor de turno, olvídense el pastor de turno, sino qué gran bendición que ustedes tienen el consejo de Dios, qué gran bendición que ustedes oyen la verdad y ustedes practican esa verdad? Que no nos vean siendo como ellos, sino que nos vean siendo distintos, no con legalismos, no con frialdades, no con aislacionismos, ¿no? Escondiéndonos y actuando raro, no, sino siendo personas creadas por Dios, que buscamos entonces reflejar el amor de Cristo, pero que también no tenemos ningún miedo de decir, eso no es bueno para ti. Eso no es lo más sabio, eso no agrada a Dios. Eso te va a hacer daño y no está bien. Que nos vean también diciendo, yo voy a la iglesia, esta es mi prioridad. Te quiero mucho, pero esta es mi prioridad. Y te voy a ayudar, pero esta es mi prioridad. No estoy de acuerdo con esto, pero estoy para ayudarte y estoy para testificarte y estoy para enseñarte si es que tú quieres conocer la verdad. Tal es así que la reina de Saba, yo no sé si ella se convirtió o no, pero nadie puede decir estas cosas sin el Espíritu de Cristo, sinceramente, digamos, pongámoslo así como dice Pablo, ¿no es cierto? Jehová tu Dios sea bendito, dice ella. Tu Dios sea bendito, que se agradó de ti y te puso en este trono, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Te puso a gobernar para que hagas derecho y justicia, para que hagas lo que es correcto, para que hagas lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjese que al final, y esto es lo que tenemos que entender, la reina de Sabá obviamente ve la sabiduría, ve la prosperidad, ve esa grandeza, ve la gloria, pero él ya entiende que finalmente esos son frutos. Lo importante aquí es que Salomón estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. La causa de todo esto es que Salomón estaba reinando con derecho y justicia, y ahí están los frutos. El interés no son los frutos, son bendiciones que nos deben recordar del que bendice, de Dios. Vean, la historia nos lo grita a nosotros.
¿Qué pasó en las naciones que decidieron seguir al Señor y que decidieron someterse a la palabra de Dios y de tener sociedades de acuerdo a la palabra de Dios? Son las naciones más prósperas. Ahora, Dios tal vez las está castigando y ha venido el juicio. Y ya vamos a hablar de eso al final. Y ha venido el juicio, ¿por qué? Porque esas naciones han hecho más, a veces de su nacionalidad y a veces más de la prosperidad que han recibido. O en otras palabras, se han hecho idólatras y han abandonado a su Dios y ahora están recibiendo el juicio debido por haber abusado de este privilegio que Dios les dio. Eso ha pasado en la historia. Y ahora vemos cómo el Evangelio más bien está creciendo en otros lugares. Y ojalá en estos lugares en donde el Evangelio no se predicaba, no demos entonces por sentado este Evangelio y ese fruto. Que haya fruto entre nosotros, que haya prosperidad en nuestra nación, que haya seguridad. Por supuesto queremos eso, pero que jamás se vuelva el ídolo al que nosotros servimos, sino que sea Dios. Y eso es lo que hay que distinguir. A Él le buscamos, a Él le adoramos, en Él confiamos, cualquiera sea la situación, sabiendo al mismo tiempo que Él promete bendición cuando hay obediencia de corazón, cuando hay dependencia en Él. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de la reina de Sabá? Ella fue buscando para ver esa sabiduría y probar y todo. Y ella dice, no, pues ahí te van 120 talentos de oro y especería y piedras preciosas y vino y todo. O sea, una expresión de gratitud, una expresión de reconocimiento, una expresión de, en un sentido, adoración a Dios. Que a propósito también nos reta a nosotros, ¿no? Nuestra generosidad también para las cosas de Dios, para el reino de Dios es importante, es un acto de adoración. Es un acto que demuestra nuestra espiritualidad, nuestra madurez. Sus ofrendas, las que se dan aquí, son actos espirituales, obviamente materiales, pero que están movidos por una devoción y amor a Dios y al reino de Dios, precisamente para que éste prospere en proclamar este reino de justicia y de derecho, al cual solamente se puede acceder a través del Evangelio y en el cual vamos a vivir plenamente cuando Cristo vuelva. Después, hermanos, hay una serie de descripciones, pero uno podría decir exageradas, ¿no? Tan detalladas y tan exageradas de toda esta tremenda bendición que experimentaba el reino de Salomón. Se nos habla de la flota de Hiram y de toda la madera y del oro y de las piedras preciosas, maderas especialísimas, arpas, salterios para los cantores y tantas otras cosas. Y encima Salomón también responde y le da a la reina de todo lo que ella quiso, porque este es finalmente ese diálogo y ese intercambio que existe. El reino de Dios es un reino de gracia y que nos llena de bendiciones, y el ciudadano del reino dice, no, Señor, pero yo te agradezco a ti y yo también me entrego con todo y me presento con absolutamente toda mi vida y lo que me has dado y ofrendo de todo. Y Dios dice, más gracia para ti. Y el pueblo de Dios dice, y yo te agradezco más. Y así vivimos como ciudadanos del reino. Y del versículo 14 en adelante, pues se nos sigue contando de todo lo que recibía las rentas de Salomón y cómo ese reino seguía creciendo y creciendo y creciendo, y llega al 23 y dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y ese punto se menciona una y otra vez, riqueza y sabiduría, riqueza y sabiduría.
¿Usted quiere muchas bendiciones y mucha sabiduría? Bueno, nuestro Rey Jesucristo lo ofrece. Él dice, yo tengo toda la sabiduría. Yo te puedo dar toda la sabiduría que necesitas para que me sigas, para que seas un ciudadano del reino, para que sepas hacer lo que está bien, rechaces lo que está mal, para que vivas efectivamente para Dios, para que tengas una vida realmente próspera. Pero otra vez, no entendiendo la prosperidad en términos de, entonces ahora sí voy a cumplir con todos los caprichos de mi vida, entonces ya no es Dios rey, soy yo rey. No, no, no. Las verdaderas bendiciones, las verdaderas riquezas. Y que, ojo, también son materiales. La descripción del reino. Si otra vez les insisto, si esto nos queda, pero nos asombra, lo que viene es pero enormemente mayor. Por eso es que ahí sí vamos a experimentar salud perfecta. Ahí sí vamos a experimentar riqueza perfecta. Ahí sí vamos a ser totalmente ricos. Ahí sí vamos a ser totalmente felices. Ahí sí no va a haber ningún tipo de tristeza. Ahí no va a haber ningún tipo de sufrimiento. Mientras tanto, sí. Pero por fe esperamos a nuestro Señor Jesucristo mientras le seguimos sirviendo aquí, disfrutando de destellos de estas bendiciones, sabiendo que hay también los efectos del pecado y vamos a tener que pasar quizás momentos más complejos, pero siempre de la mano con el Señor y siempre cuidados, siempre como ciudadanos del reino. Siempre unidos a nuestro Cristo que tiene toda la sabiduría del mundo y todas las riquezas y la prosperidad del mundo, de la cual vamos a disfrutar plenamente cuando Él vuelva. Todo el mundo, dice el versículo 24, quería ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Todo el mundo. Y todos les llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos, mulos. Hermanos, ¿cómo crece una iglesia? De repente esto se volvió en evangelismo. ¿Cómo crece una iglesia? ¿Por qué crece una iglesia? Porque esa iglesia grita, porque esa iglesia vive, porque esa iglesia testifica de las grandes bendiciones del reino, las cuales incluyen, por ejemplo, el retarme para que yo deje de pecar, hacerme dar cuenta de que yo estoy mal, de que necesito de Cristo, que tengo que arrepentirme, que necesito de su Espíritu Santo, que necesito de su sabiduría, de su guía. De que es posible ser perdonado del pecado, de que hay una justificación, de que hay una santificación, que debo abundar en el poder del Espíritu, en buenas obras, en amor a Dios, en amor al prójimo. Y todas aquellas que vendrán y que solamente vendrán cuando Cristo venga también, por supuesto. Así crecen las iglesias. Porque el reino de Cristo es atractivo. Porque el reino de Cristo es el mejor reino. Porque el reino de Cristo es verdadero. Porque está lleno de misericordia, lleno de consuelo, lleno de oportunidades para servir y para ser servido. Finalmente, hermanos,
Solo quiero terminar con esto. Es interesante que el Señor Jesús habla de la reina del sur. En Mateo 12:42 dice así: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Muy interesante. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo esto? ¿En qué contexto lo dice? Bueno, lo dice en el contexto de que los israelitas estaban atacando al Señor Jesucristo, rechazando al Señor Jesucristo. Cristo entonces les responde también, más bien Él criticando a Israel y a su liderazgo. Y lo que Él está diciendo entonces y finalmente es esto: es que esta reina del sur, este testimonio de la reina de Sabá se va a convertir en juicio. ¿Por qué en juicio? Porque la reina de Sabá, solo viendo a Salomón, solo oyendo su sabiduría, con poquita luz, con poquita información, viendo a un hombre con sabiduría, pero con sabiduría de Dios, siendo rey de un reino imperfecto, pero el reino, la expresión del reino de Dios en la tierra. La reina de Sabá reconoció que esto era de Dios y vio quién era Salomón, y mostró entonces con su actitud, sus palabras, sus presentes, que él estaba frente a una expresión de lo divino. La reina del sur se va a levantar en juicio. Este testimonio es juicio para esta generación, dice el Señor Jesucristo. Y ustedes van a ser condenados. ¿Por qué? Porque Cristo testificó el Evangelio con toda claridad. Testificó del reino de los cielos con toda claridad a esa generación, mostrando gloria perfecta, mostrando luz perfecta a través de su palabra y de sus milagros también, que mostraban todas estas bendiciones del reino. Y los israelitas, y la gran mayoría de ellos, sus líderes, los rechazaron. Si la reina de Sabá, viendo poco en comparación a Cristo, vio cosas maravillosas, pero en comparación a Cristo, como él mismo dice: yo soy más que Salomón en este lugar, y ustedes no lo ven y no lo reconocen, entonces ese testimonio es de juicio para ustedes, porque no quieren creer y porque no quieren someterse entonces al Rey y vivir en el reino de Cristo. Si no quieren vivir ni ser ciudadanos del reino de Cristo, peor van a poder ser sal y luz, peor van a poder ser luz a las naciones, como Israel tenía que serlo y era su llamado. Pero Cristo sí es luz para las naciones, y todos aquellos que estamos unidos a Él en fe y arrepentimiento somos entonces participantes de su unción, y tenemos nosotros que ser entonces los que somos sal y luz, los que somos entonces testimonio, los que tenemos que ser vistos por otros, para que ellos digan: ese reino de Cristo es algo distinto. Hay algo distinto. Hay una sabiduría que yo no tengo. Hay una prosperidad y bendiciones que no he visto. El punto entonces, hermanos, es que, pongámoslo así, el que más luz ha recibido, pues más se le va a exigir. Y por eso les decía, muchos países recibieron
el gran testimonio de la palabra y muchísimas bendiciones, y recibieron el fruto de ser obedientes a la palabra de Dios en Europa, en Estados Unidos, en Norteamérica. Pero en algún momento decidieron olvidarse del que bendice para fijarse quizás en las bendiciones. Otra vez este gran problema del pecado. Queremos ser nuestros propios dioses. Queremos nosotros ser los reconocidos por nuestra sabiduría propia. Queremos nosotros construir nuestros propios reinos. Queremos prosperidad y eso es lo que nos interesa. Pues entonces el juicio vendrá. Hermanos, nosotros sabemos muchísimo más que ellos. Nosotros tenemos el testimonio completo aquí de la palabra de Dios. Tenemos un gran privilegio que no debemos desperdiciar. Debemos nosotros vivir entonces en unión con Cristo para ser luz, para ser testimonio de la sabiduría de Cristo y de todas las bendiciones que el reino de Dios ofrece. Y la primera de ellas es: hay perdón de pecados. Arrepiéntete. Confía en el Señor Jesucristo. Sométete a Él. Disfruta de sus bendiciones. Que Él va a mostrar gracia y más gracia. Y nosotros tendremos más oportunidad de seguir sirviéndole y sirviéndonos entre nosotros. Así entonces el reino va creciendo. Así disfrutamos de la ciudadanía del reino hasta que Cristo venga y vivamos muchísimo mejor que Salomón. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que nos ayudes para que efectivamente nosotros podamos, Señor, reflejar algo de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo hacia otros. Señor, que la fama que tengamos nosotros sea aquella que dice que aunque imperfectos amamos a Dios, aunque imperfectos te servimos y buscamos, Señor, perseverar para la gloria de tu nombre. Señor, danos mucha sabiduría y bendícenos mucho también para ser fieles testigos a las naciones. Amén.